Buenas tardes. Eh, Después de las 525 tomas, que necesitamos el cartel que la vaya enumerando, esperemos que esta sea la definitiva. Hemos empezado a trabajar e intentar grabar desde todos los tipos de mañana, de tarde. Acá con mi compañero somos alumnos del profesorado de Economía del Instituto INSPI 4007. Estamos intentando hacer, o la propuesta que venimos a ofrecer esta tarde, es hacer un trabajo integrador de todos los conocimientos o contenidos que hemos adquirido a lo largo de una disciplina. Bueno, mi nombre es Marco Villalba, compañero de ella en el curso tercero B del profesorado de Economía. La disciplina con la que vamos a trabajar o la que venimos a presentar esta tarde es sujeto de la educación secundaria. Este sujeto de la educación secundaria, la profesora a cargo es Edelma Rivero, y nosotros venimos a proponer desglosar un poco, por eso no hemos escrito completo la materia, sino como carta de presentación intentar entender qué es este sujeto, cómo ha sido transitado a lo largo de la historia. En realidad, si nosotros hablamos cómo ha sido transitado a lo largo de la historia, estamos hablando de cómo ha tenido que ser para llegar y para poder ubicarnos en la mirada que nos ofrecen los autores hoy en día. Cuando hablamos de sujeto, sabemos que estamos hablando de un individuo que, como la palabra lo dice, está sujeto a, en este caso, lo que venimos a proponer en la propuesta de la materia, a la educación, de distintas maneras que se ofrecen, a través desde el plano más o el entorno más cercano, que es la familia, como a través de las instituciones o la formación que se ofrece a través de la nación, o la idea u objetivo que se espera alcanzar a través de la educación en un plan nacional. Este individuo es importante el reconocimiento porque sabemos que cuando nacemos, no nacemos en un plano colectivo, nacemos en sociedad muchas veces, pero nacemos con un universo interno. Este universo interno se encuentra en exposición con otro universo externo que es, va a estar atravesado con otro universo externo, que en este caso va a ser la educación. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque a su vez el sujeto va a modificar la educación y la educación va a modificar al sujeto. Como lo hablamos, para llegar al plano del adolescente de hoy en día o a la mirada que nos ofrecen los autores, este sujeto ha ido transformándose, su concepción se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Primero no podemos identificar un adolescente sin identificar su infancia. No podemos decir que nace la educación porque los autores nos han demostrado que la educación empieza a nacer desde la infancia, como lo es hoy en día el sistema educativo. Viene a ofrecer desde los años de escolarización, desde los primeros años de edad, que es cuando el sujeto o el educando es un infante. Y bueno, y en el siglo XVII y XVIII empieza a visualizarse la infancia y el sujeto cobra importancia, protagonismo. Y la autonomía y la razón cobran importancia en el sujeto, así como la educación de los más pequeños. ¿Por qué decimos que cobra protagonismo? Porque a lo largo de la historia podemos observar de que este infante primero fue concebido a través de la mirada de los adultos como una persona de inferioridad, a lo igual que se consideraban a las mujeres. Por ahí tomarlos desde distintas miradas pedagógicas o de distintos autores
de que este sujeto era invisible, no era apreciado. Luego, a lo largo de la Edad Media, este sujeto se lo empieza a tener en cuenta por la necesidad que sufría en ese momento el sistema industrial, y lo que ha venido a proponer es que este sujeto era un mini adulto, que lo único que se buscaba de él era una imitación, una mera repetición del mundo de los adultos. Por eso es importante, como lo dice él, que la educación o la visualización como protagonista, el infante o la infancia, ha sido en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX nace otra mirada de esta infancia. Nace esta mirada del hijo alumno proveniente del sistema capitalista, donde nace el eje de la familia, el nacimiento de la familia, fue concebido por el cambio de lo público a lo privado. Y esto ha hecho que se han generado distintos movimientos obreros. En el siglo XVII tiene otro protagonismo. Y en la educación, bajo la hegemonía de la nación, se busca que todos los sujetos de la infancia sean iguales en la sociedad. Y durante el proceso de conformación del Estado, en el siglo XVIII y XIX, un sector de la infancia sale al ámbito privado para ingresar al ámbito de las regulaciones públicas, higiene, salud. Se comienza a regular la crianza y se construye la idea de la salud pública, vacunación masiva y compulsiva. Exacto. Entonces, si lo vemos desde este ámbito del nacimiento de la nación, cómo ha constituido en el sistema educativo, lo primero que se empieza a visualizar es este sistema normativo. El sistema de nación o la creación de la nación ha sido constituido por un sistema normativo. Si alguien, de Pallarini sacamos, si alguien puede hacer lo que puede, significa porque todos pueden, y si alguien no puede hacer lo que puede, significa porque nadie puede. Este sistema de contención, de normación, de normativas, lo que nos va a dar es las permisibilidades, los derechos y las obligaciones. Y a partir de la imagen lo vamos a constituir, o que la educación va a venir a constituir cómo van a ser las normas y los valores que circulan a través de los distintos medios de comunicación o de los distintos sistemas de educación. Entonces hablamos de que esta nación o este sistema de nación lo que ha venido a imponer ha sido una educación universalizada. Bueno, como decía mi compañera, en la educación universalizada, en la época clásica no se distinguían o no se distinguen las edades ni las capacidades. El autor Pallerino Enrique hace una definición entre escolarización e infantilización, que son fenómenos paralelos y complementarios. Y como también decía mi compañera, que en la edad moderna la infancia ha sido delimitada en fin de la producción, de la sociabilización, el control de los individuos y la preservación de los valores. Exacto. Entonces, si hablamos del sistema normativo, hablamos de la preservación de los valores y necesitamos este sistema de institucionalización que nos ayude a una manera a hacer el marco o el área de esta educación, le damos el nacimiento a la escuela. Ideas principales que realmente son para destacar o citar, es decir, que los niños tienen muchos intereses. ¿Por qué es importante destacar esto? Como futuros profesores,
porque la idea es entender que ellos como niños a veces no los pueden organizar y no pueden elaborar conocimientos del que nosotros como docentes vamos a ser los guardianes del saber. Entonces es importante destacar que estos niños reciben demasiada información y ahí nos dan el origen a nosotros como docentes de la incorporación de los contenidos epistemológicos, de los distintos contenidos, pero sobre todo también de la contención, de no entender al niño, como veníamos hablando hasta recién, solamente como un reproductor de valores o un reproductor de crianza. Y es importante y adquiere importancia el rol docente en entender que los docentes debemos ayudarlo a focalizar o debemos ser la guía para la elaboración y organización de estos saberes y no entender a la escuela como algo que realmente es un creador de estrés, no entender a la escuela como que la escuela es la institución donde estos niños viven en el más profundo sufrimiento, donde terminan con cefaleas, agotamiento mental, gastritis. Porque sabemos que aparte de esto, hoy nos encontramos con distintas escuelas. Nos encontramos con un sistema estatal y con un sistema privado, donde por ahí en un sistema privado se dan el gusto de poder eliminar o poder invitar a retirarse cualquier situación problemática o al sujeto, en este caso hablando del educando, que va a venir a causarnos un disturbio en esta institución. Y a su vez el sistema estatal no se puede dar ese gusto, pero en la parte de contenido de saberes siguen teniendo las mismas falencias. Perdón. Y bueno, y los alumnos no deben seguir yendo a la escuela porque es la única garantía de que no sean expulsados de la cadena productiva. Claro, cuando hablamos de que la escuela solamente serviría para garantizar una permanencia en esta sociedad o en el lineamiento de esta sociedad, empiezan a salir dos dimensiones importantes. La red que debe generar los adultos y la escuela y lo que significa ser excluido socialmente. Cuando hablamos de exclusión, hablamos que esta persona no puede resolver por sí mismo, con sus propios recursos, sus propias necesidades. Y se abre un nuevo plano de prácticas y relaciones sociales cuando esta persona empieza a tener esta escasez de resolución de necesidades. Y cuando esta cadena empieza a deteriorarse, la inclusión social y los sujetos no pueden resolver estas necesidades por sí mismos, es cuando la escuela, desde alguna manera, y los adultos que conformamos la escuela, debemos lograr conformar estas redes de autocontención para las distintas fragilidades, para que, como lo decíamos, la escuela sea un buen espacio para la transmisión, la contención y el cuidado de las nuevas generaciones. Bueno, y la exclusión social deja rasgos, que una de ellas es la autoestima, que en una cultura donde se predica el éxito, donde depende de las condiciones, las actitudes personales, las iniciativas personales, lo lleva al fracaso también, y al fracaso del sujeto. Después tenemos el pseudo identidad, que tiene que ver con que explican la escasa autonomía en su comportamiento del sujeto, y el sujeto se fija en otros actores. Claro, los mediáticos, las personas en las que hoy los influencers serían. Otra característica es que, obviamente, al verse afectada su autoestima,
esta persona o este sujeto logra transgreder, empieza a transgreder a esta sociedad que siente que lo transgrede a sí mismo. Otro rasgo que podemos destacar o vemos en esto es la impulsividad, la tendencia al acto. ¿Qué sería esto? Es que no logra reflexionar primero sus acciones, sino que directamente vemos identificado el accionar y acciona negativamente. Vemos a una persona que la encontramos ajena a la sociedad y a la política, donde creen que lo que ellos hagan no va a haber modificación en esta sociedad, no va a haber modificación en sus decisiones hacia las elecciones políticas. Logran perder el manejo del tiempo, no logran regularizar proyectos a futuro, pierden la esperanza de lograr estos proyectos a futuro, pierden la capacidad de poder vivir con la idea de poder realizar proyectos. Simplemente viven el día a día, la actividad del presente. Lo importante de esta dimensión, lo que nos viene a destacar esta dimensión de la exclusión social o por qué nombramos estas características, sin necesidad de estigmatizar, sin necesidad de poder, no quisimos entrar profundamente en las características de los autores cuando hablamos de la exclusión social, ni tampoco estigmatizar de que un alumno que no tenga un manejo del tiempo o que nosotros podamos tal vez definir con una autoestima baja. Con nuestro compañero hablamos de que muchas veces los docentes creamos este estigma y los alumnos somos los primeros, desde esta parte de alumnos, somos los primeros que nos damos cuenta cuando la otra persona nos está estigmatizando, cuando la otra persona cree que no podemos, cuando la otra persona nos pone los límites. Entonces, simplemente nombrar estos rasgos que se caracterizan o que caracterizan a un sujeto que se encuentra en una exclusión social, se encuentra desvisualizado por los organismos institucionales y nacionales. Cuando hablamos de la exclusión social, también hablamos de que esta exclusión social muchas veces viene de generación tras generación, se hereda de una generación a la otra, no es una exclusión social inmediata, no es que nacemos en una familia y muchas veces recibimos una exclusión inmediata de la sociedad, sino que muchas veces la familia ya se encuentra en un sector excluido de la sociedad, de lo que nosotros conocemos como núcleo de la sociedad, y esto es una característica que los padres transmiten o educan desde la casa a sus hijos, este sistema, esta forma de sentirse excluidos. Otra realidad también es la concepción que tienen algunos autores de la escuela familia, donde estos autores representan a esta relación como el encierro que tienen del cuerpo infantil en esta institución para los padres, la representatividad que tiene el encierro del cuerpo infantil para estos padres. Y la importancia de identificar los distintos factores o las maneras de percepción, tanto desde la escuela familia, llega o nos viene a dar el pie, que hablamos al principio, de la subjetividad o de la interacción de este mundo interno del alumno con el mundo externo que los rodea. Para Giorgi, en 2003, la producción de subjetividad está directamente relacionado con este mundo simbólico cultural que los rodea y las diferentes maneras de percibirlo, sentirlo, pensar y conocer, y las distintas modalidades vinculares que existen en estos modelos de vida. También las relaciones que tienen con el pasado y con el futuro.
es una parte de autoconstrucción de los seres humanos a través de sus prácticas sociales. Pero ¿cómo se dan estas prácticas sociales según los pseudoeducadores? Bueno, y la normalidad habla de que son discursos psicoeducativos, que describen o van a describir o han tenido que describir a un niño casi normal y han buscado procesos lógicos de enseñanza-aprendizaje. La tensión que surge a la hora de explicarla a los alumnos, reduciéndolo a la esencia de las características, especial de los individuos a rasgos típicos. Entonces, esta subjetividad. Y bueno, y respecto a la subjetividad, como vos decís, habla o se pregunta Galeano, el autor Galeano, ¿quién no produce dentro de sí al mundo que lo genera? Entonces la subjetividad, estos autores van a decir que está atravesado por una época, por una filosofía, por una cultura y un lugar social, que pasan así a ser tres coordenadas centrales en todo abordaje de la infancia humana, de la subjetividad. Claro. Por ende, estas tres coordenadas hoy las podemos definir con el Estado, el mercado y las diferentes instituciones que se vienen a interrelacionar y van a atravesar y unificar estos parámetros. Entonces llegamos en este momento a este adolescente de la posmodernidad, ya lo logramos definir, que está atravesado, que logramos concebir la infancia. Claro, que los adolescentes pueden ir entre los 13, 14, 15, hasta 16 años, o hasta 18, 23 años inclusive. Claro. Claramente los autores no definen la edad etaria, no van cambiando, se van modificando esta edad etaria para definir a este adolescente. Sabemos que puede llegar desde los 18 hasta los 23 o más, y que sí hay una característica propia de este ser adolescente, que es quién soy. Que cada vez vemos más y podemos definir más a esta adolescencia con una brecha generacional. ¿Qué implica esto? Es que la adolescencia de hoy no es la misma de los 60, como lo nombramos más arriba. Por eso esta distinción que tenemos que tener los educadores de ver cómo hacemos el análisis y cómo podemos analizar y utilizar esta subjetividad e intentar ser subjetivos. Bueno, y con respecto a la escuela del presente hacia el futuro, hay que entender que la escuela debe ser no solo un lugar de conocimiento, de transmisión de conocimiento, sino también de subjetivización, que sea significativa la escuela para el sujeto. Y tiene que ayudar a romper el molde, ese hielo, diríamos. La escuela tiene que ayudar a producir subjetividades, autonomía, que no solo sirvan para la aplicación de conocimiento, sino, como dije hoy, que sea significativo, motivacional, que tenga interés en el sujeto de aprender, y bueno, y para la creación de conocimiento y conocimientos con sentido. Claro, y decimos que la escuela tiene que ser el vínculo que unen estas matrices que atraviesan a este sujeto, que hemos intentado explicarlo desde hoy, estas matrices que van a ser la familia como las matrices institucionales. La escuela debe ser un vínculo que los visualice. Nombrando a la autora Silvia Bleichmann, para concluir, decimos que la indiferencia es la nueva manera de violencia. Sin nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias.